Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Entonces ahora ellos amablemente nos van a decir una información que creo que va a ser muy útil para todos nosotros, información de primera mano. Entonces, compañeros, les pido un poquito de atención por los compañeros Paco y Luis Maya, y aquí también está el compañero Raúl González Rulo, que es el que se encarga de hacer los videos, editar los videos que vemos, ¿verdad? Cuando nos pasan los videos en el grupo de la NUE SME. El compañero que hace esa labor muy ardua de todos los videos, sobre todo los últimos que se han mandado, sobre los que ustedes también mandaron, ¿se acuerdan? Pues él, compañeros, se los presento por si no lo conocían. Ahí está Rulo, es la voz de SME, de Radio SME. Mucho gusto. Pues sin más, los dejo con ustedes, compañero Paco, Piña y Rulo. Tomen la palabra, compañeros. Tiempo. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Antes que nada, agradecer a cada uno de ustedes la invitación que nos han hecho en venir a su comité. La verdad es un comité que siempre ha sido muy participativo. Tienen coordinadores que semana a semana acuden a las informaciones, a capacitarse, y han hecho una buena labor, ¿no? En lo interno de la NUE, en el apoyo a todos ustedes como usuarios. Y de la misma manera, bueno, felicitar, sabemos que hay compañeros en este momento. Y bueno, pues un fuerte abrazo para cada uno de los que cumplen años. Efectivamente, sabemos que a partir del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro, el expurio presidente de Felipe Calderón, en su narcogobierno, extinguió luz y fuerza del centro, dejando en el desamparo a los trabajadores y a los usuarios del servicio de energía eléctrica. ¿Sí? A partir de ese momento, Comisión Federal de Electricidad empezó a reprimir a los usuarios, a extorsionarlos, a cobrarles los recibos muy caros. Inclusive tuvimos muchos compañeros que a partir del 2009-2010 fueron llevados presos por Comisión Federal de Electricidad porque no tenían recursos para pagar los recibos tan altos. Llegaban a nuestros domicilios a cortar la luz con la policía privada, que no tenía nada que hacer, en contra de lo que la misma ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que existía en su momento prohibía a Comisión Federal de Electricidad. A partir de ese momento, nuestro secretario general Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, nos dio la instrucción de salir a apoyar a todos los usuarios que tenían la problemática. Y a partir de ahí, bueno, pues nos fuimos organizando, fuimos llevando reuniones informativas en todas las regiones, hasta que poco a poco llegamos a formar lo que es la NUE. Ahora, como cada uno de ustedes saben, la NUE es una organización que tiene mucha fuerza, tiene mucha presencia a nivel nacional, y los mismos gobiernos lo han sabido. La Comisión Federal de Electricidad sigue empeñada en reprimir y cobrar esos consumos que ellos pretenden adjudicarnos cuando no lo tenemos. Hace un rato yo platicaba con algunos de ustedes que les ha llegado los recibos muy altos, ¿no? Cuando muchos de ustedes van al corriente con sus pagos y Comisión Federal de Electricidad pretenden que vuelvan a pagar ustedes lo que ya pagaron, que no tiene que ser. Si hay compañeros que les está llegando de 95,000 pesos cuando van al corriente. Entonces, a partir de que se aprueba la ley de la industria eléctrica a finales del 2013, pues la misma ley nos protege. Sabemos que esta aprobación de la ley fue una privatización del sector energético, ¿sí? Ya lo que es el suministro de energía eléctrica, y la generación ya lo hacen privados. Lo único que controla el gobierno es la transmisión y distribución de la energía, que es la mediana y alta tensión cuando conducen la energía. A partir de ahí se abre una libre competencia que en estos momentos el gobierno sigue evitando que se dé, como son las telecomunicaciones o las mismas gasolineras. Nosotros podemos o debemos de elegir con quién queremos contratar, con el que nos dé un mejor servicio a un menor costo, pero se viene evitando por parte del gobierno esa libre competencia, como lo marca el artículo 4 de la ley de la industria eléctrica, ¿sí? ¿Qué hemos venido haciendo nosotros como usuarios? Venimos en una huelga de pagos que no nos negamos a pagar, simplemente queremos pagar lo que es justo y tener la certeza que lo que estamos pagando va a cuenta de nuestros consumos, y lo hemos verificado con compañeros. Y si yo he pagado y no me han acreditado, al contrario,
Mi dinero se lo robaron y me siguen cobrando eso y más. Entonces, el mismo artículo 55 de la Ley de la Industria Eléctrica dice que las empresas productivas del Estado, como lo es Comisión Federal y CFE, que es una empresa productiva, son empresas privadas prácticamente que las controla el Estado y que tienen que generar recursos propios, ¿sí? Que las empresas productivas del Estado tienen la obligación de darle continuidad a nuestro servicio hasta que se determine quién será nuestro nuevo suministrador, ¿sí? A partir de ahí tendremos que firmar un contrato y formalizar una relación contractual, lo cual no se ha hecho, ¿sí? Y entonces Comisión Federal de Electricidad tiene que seguirnos brindando el servicio hasta que esto se determine. El año pasado aprobaron el nuevo modelo de contrato de Comisión Federal de Electricidad el 7 de septiembre del 2021, ¿sí? Aprueban el nuevo modelo de contrato que Comisión Federal de Electricidad quiere imponernos, ¿sí? Y entonces, ¿qué vienen haciendo ellos? Vienen presionando para que firmemos ese modelo de contrato, y si nosotros lo llegamos a firmar, en automático nos comprometemos a pagar lo que ellos nos quieran cobrar, ¿sí? Y eso no es así. La aprobación del modelo de contrato dice que al día siguiente de que fue aprobado el modelo de contrato, Comisión Federal de Electricidad tendrá que hacer contratos a sus usuarios y a los nuevos usuarios. Nosotros no somos usuarios de Comisión Federal de Electricidad. ¿Somos usuarios de quién? De Luz y Fuerza del Centro. Tenemos un contrato de adhesión que sigue vigente, es un contrato mercantil que no se puede eliminar. En el decreto de extinción que hace Felipe Calderón, transfiere todos los bienes de Luz y Fuerza del Centro a Comisión Federal, más bien al SAE, que es el organismo que se encarga de enajenar los servicios públicos del Estado, ¿sí? Y el SAE a su vez transfiere los bienes a Comisión Federal de Electricidad en un contrato de comodato. Y el contrato de comodato dice que no pueden sacar beneficios ni ganancia, tienen que darle continuidad. Podrán darle mejoras a toda la infraestructura, pero no pueden hacer lo contrario, y es lo primero que hizo Comisión Federal de Electricidad. Cuando Comisión Federal de Electricidad se instala en la zona centro del país, ¿qué fue lo primero que hizo? Desmantelar la red. Se robó todo el cable de cobre, instaló el de aluminio, que no sirve para nada. Vemos las fallas constantes porque el aluminio no es tan buen conductor como el cobre, y con eso ellos pretendían evitar que tuviéramos todos el 4 Play, ¿sí? Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas, hizo proyectos, pagó proyectos, obtuvo un permiso por la Secretaría de Comunicaciones para que todos los usuarios de Luz y Fuerza del Centro pudieran tener telefonía, internet, cable, ¿sí? Y el servicio de energía eléctrica a un costo muy bajo, ¿sí? Se proyectaba que todos los servicios pudieran estar por abajo de 200 pesos, ¿sí? Y conforme fueran sanando las finanzas de la empresa, este servicio tenía que ser gratuito porque se construyó con el recurso de ¿quién? El pueblo. De todos nosotros, con los impuestos, ¿sí? Y entonces esa fue una de las principales causas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, porque la fibra óptica es el oro negro, ¿sí? Extinguen a Luz y Fuerza del Centro para no dar el beneficio a la población de tener esos servicios a un costo muy bajo, porque además iba a ser un estudio socioeconómico y donde existía la gente de bajos recursos iba a salir gratis, ¿sí? Igual que en las escuelas, en hospitales, donde se pudiera ofertar ese servicio de manera gratuita, porque ya se había hecho el proyecto por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, habíamos hecho las pruebas y ya estaba toda la viabilidad para tener ese servicio, y se iba a conducir con el conductor de cobre y con nuestro cable. Simplemente íbamos a conectar el aparatito en un contacto y íbamos a tener todos los servicios. Extinguen Luz y Fuerza del Centro y le dan esas concesiones a TV Azteca y a empresas de exsecretarios de energía, y empiezan a lucrar con eso, ¿sí? Decía Felipe Calderón, extingo Luz y Fuerza del Centro y con eso vamos a bajar impuestos, ¿sí? Y la energía eléctrica va a ser más baja. ¿Y bajó? ¿No? En cuanto extinguió a Luz y Fuerza del Centro en octubre del 2011, en diciembre aprobaron el aumento del IVA del 15 al 16%, el ISR del 28 al 30%, ¿sí? Y aumentó
energía eléctrica. Entonces fue una mentira. Lo que ellos pretendían era privatizar, ¿sí? Y finalmente lo hicieron, como todos sabemos. Empezaron las empresas españolas, canadienses, estadounidenses a generar energía muy cara. Y el año pasado el presidente de la República pretendía impulsar una reforma eléctrica. ¿Para qué? Para que la energía que genera Comisión Federal de Electricidad se pudiera colocar antes en el mercado. ¿Por qué? Porque con estos contratos que Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox dio a las empresas privadas, el Estado tiene la obligación de comprar esa energía por 25 o 30 años de manera obligada, al costo que ellos lo quieran dar, ¿sí? Y entonces si Comisión Federal de Electricidad genera energía eléctrica, pues no la puede vender primero, porque primero tiene que vender la que producen las empresas particulares. Y entonces pues fue lo que Felipe Calderón hizo para que el Estado dejara de suministrar el servicio de energía eléctrica a un costo más bajo. Sí, en estos momentos, bueno, no se aprobó la reforma eléctrica, como todos sabemos, muchos de ustedes estuvieron apoyando la propuesta del presidente, estuvimos en muchos lados, hubo diputados, senadores, alcaldes que se acercaron al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la NUE para que se les pudiera explicar a la sociedad de qué se trataba esa reforma eléctrica y qué pudiera implicar. ¿Sí? Se hizo un trabajo, diputados, senadores, pues realmente reconocieron el esfuerzo que hicimos, ¿no? A NUESME, para poder explicar a la gente lo entendió. Lamentablemente en la Cámara de Diputados, los diputados del PRI, del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Entonces por 50 votos no se aprobó esa reforma eléctrica que pudo ayudar en mucho, ¿sí? Inclusive la reforma eléctrica decía que podía existir una nueva filial para poder suministrar, entonces se pretendía que eso pudiera darse en la zona centro del país. Con esta reforma eléctrica la libre competencia se tiene que dar. En el Sindicato Mexicano de Electricistas, nuestro secretario general, formamos una empresa que se llama Subase, Suministro Básico del Centro, y con esta empresa se pretende que todos los usuarios de la NUE puedan firmar un contrato. Lamentablemente este mismo gobierno ha ido evitando que se pueda dar la libre competencia, ¿sí? Aunque tenemos ya un permiso por 30 años para poder ofertar la energía, te tienen las subastas y dices, bueno, pues ¿qué tiene que ver la subasta? Aunque el sindicato genere energía, no la puede vender de manera directa a su base, ¿sí? Lo tiene que mandar al mercado eléctrico mayorista, que es como la bolsa de valores. Se genera la energía, se sube al mercado eléctrico mayorista, ahí se compra para que se pueda suministrar. Pero bueno, ya ha habido algunas modificaciones donde se puede firmar algunos contratos ya con generadores, que se puede hacer eso y puede existir una libre competencia, ¿sí? Sabemos que Comisión Federal de Electricidad nos ha venido reprimiendo, nos ha venido presionando para que firmemos un contrato con ellos. No lo vamos a firmar hasta que no concluyamos las justas demandas que tenemos. El borrón y cuenta nueva, una tarifa social y justa, que se eleve la electricidad a rango constitucional como un derecho humano, y la reinserción de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha dado propuestas al gobierno para poder finiquitar el adeudo que tienen los integrantes de la NUE, ¿sí? ¿Y cuál fue la primera? Que muchos de ustedes acudieron al SENACE. Le dice a nuestro secretario general del SENACE, compramos la cartera vencida de todos los usuarios que pertenecen a la NUE, se liquida el adeudo y empezar de nuevo, de ceros, borrón y cuenta nueva. No dio respuesta al gobierno, se da una nueva propuesta. Tenemos nosotros plantas de generación propias del sindicato y nuestro secretario general le dice al gobierno, permite ya que la generación que tenemos la interconectamos a la red y con energía nosotros pagamos el adeudo de todos los usuarios que pertenecen a la NUE. Y entonces tiene mucha viabilidad, el gobierno no tendría que invertir un solo centavo. Ese adeudo, ¿quién lo pagaría? Pues el sindicato y sus trabajadores con la generación que nosotros podamos producir, ¿sí? No se pagaría con dinero en efectivo, pero se paga con energía, con electricidad
que es dinero, ¿no? Que a ellos les conviene porque hay un desabasto de energía, no existe la capacidad para poder alimentar a todo el país, ¿sí? Con la energía eléctrica o con lo que generan las plantas que existen. Y entonces, bueno, lo único que hace falta es que exista voluntad política para que se pueda concretar esto, ¿sí? Cada mes hemos ido a Palacio Nacional, ¿sí? A exigir que se cumplan las promesas, ¿no? Porque finalmente el compañero presidente hizo promesas, firmó compromisos por escrito con la NUE para poder concretar el borrón y cuenta nueva. Inclusive cuando fue presidente legítimo hizo el compromiso que si llegaba a ser presidente él restituía luz y fuerza del centro. Pues lo único que se le pide es que cumpla con su palabra, ¿sí? Al presidente lo hemos apoyado de manera incondicional todos, ¿sí? Inclusive una de las causas por las que siguieron la luz y fuerza del centro y le pegaron al Sindicato Mexicano de Electricistas es porque fuimos el único sindicato que públicamente apoyó a López Obrador en todos los momentos que él se impulsó como presidente, ¿sí? Y entonces pues, al gobierno en turno no le gustó y fue una de las causas por las que extinguió a Luz y Fuerza del Centro tratando de eliminar el sindicato. El sindicato no desapareció, no somos un sindicato de empresas, somos un sindicato de industria a nivel nacional, entonces no nos pudo eliminar, seguimos de pie, 16.500 trabajadores electricistas y bueno, pues venimos luchando hombro a hombro la NUE. ¡Ay, Paco! ¡Ay, Paco! La NUE con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, pues a partir de ahí, como todos conocen, en la mañanera, el presidente dijo, ¿no? Un reportero expuso el caso de un compañero usuario que ligaba muy alto. Y el presidente dijo, no, esto no es cierto, este es un caso aislado. Sí, y sabemos que no es un caso aislado, ¿no? Aquí muchos de ustedes les está llegando el recibo muy alto. Y entonces, bueno, un acuerdo que hicimos en todas las regiones, todos los coordinadores, es hacer un pequeño video, ¿sí? No le faltamos al respeto al presidente, sabe que tiene el apoyo incondicional de todos nosotros, pero sí le decimos que no le engañen. El director de la Comisión Federal de Electricidad, pues todos lo conocemos, Manuel Bartlett, ¿sí? Él es un mercenario político, él fue priista, fue el que tiró el sistema, fue el que mandó a asesinar al periodista, es alguien que se ha beneficiado del país, de los recursos de todos los mexicanos, y es el que viene dirigiendo a Comisión Federal de Electricidad, y entonces le dan una información errónea al señor presidente. Sabemos que él debe de saber todo, pero no lo conoce a detalle. Entonces, por medio de los videos es lo que pretendemos decirle, señor presidente, no somos un caso aislado, yo también soy afectado. Si yo también he sido reprimido por Comisión Federal de Electricidad, Profeco no nos está apoyando nosotros como usuarios cuando la ley de Profeco dice que tiene que salvaguardar los derechos de los consumidores y se está poniendo del lado de Comisión Federal de Electricidad cuando no tiene un contrato con nosotros. ¿Sí? Vienen violentando la ley, queremos que respeten, queremos tener una libre competencia y que nosotros decidamos con quién queremos contratar. ¿Sí? Y entonces lo que le decimos al presidente, ya han visto los videos, cada quien lo dice con sus propias palabras, inclusive hay quienes dicen te hemos apoyado y lo seguiremos haciendo, pero queremos que nos apoyes a todos nosotros. Sí, han salido muchos compañeros adultos mayores, dicen, bueno, pues me ayudas con mi pensión, pero pues mi pensión ni siquiera me alcanza para pagar porque me está cobrando Comisión Federal de Electricidad. Entonces no se está agrediendo al presidente, sino todo lo contrario. Queremos que voltee a ver las necesidades, las problemáticas que estamos viviendo como usuarios, como pueblo, ¿sí? Con la represión que tiene Comisión Federal de Electricidad en contra de nosotros. ¿Qué queremos? Bueno, pues el borrón de cuenta nueva, sabemos que tenemos que firmar un contrato en algún momento, ¿sí? En algún momento lo tenemos que firmar, pero está bien, si quieren fortalecer a Comisión Federal de Electricidad, como decíamos en la reforma eléctrica, está bien, apoyamos esa parte, pero con una nueva Comisión Federal de Electricidad, que en verdad voltee a ver las necesidades y que no tengamos tarifas tan altas. Esa es la otra que comenta el presidente, las tarifas no han subido, y eso es mentira. Nos podemos meter a la página de la Comisión Reguladora de Energía, que es la que regula las tarifas. La Comisión Federal de Electricidad publica las tarifas reguladas en su página
y vemos que mes a mes vienen subiendo las tarifas. El año pasado el aumento fue de un 7%. Ahorita lo que está proyectado este año va a terminar aumentando las tarifas de energía eléctrica en la tarifa 1, que es la que tenemos todos nosotros, arriba de un 7%. Entonces, ¿hay un aumento o no hay un aumento? Sí lo hay, dice el presidente, no sube la luz, simplemente sube de acuerdo a cómo viene aumentando el índice inflacionario. Pues es lo mismo, sube por aquí, sube por acá, pero está subiendo, ¿sí? A muchos de nosotros, como usuarios, nos han venido estimando consumos para que nosotros rebasemos los 500 kilowatts de manera bimestral, que es donde nosotros tenemos el derecho de tener un subsidio. Rebasamos los 500 kilowatts de manera bimestral en un periodo máximo de un año, nos quitan el subsidio y nos mandan a la tarifa DAC, que es domésticos de altos consumos. Y con esto pagamos el costo total de producción de la energía eléctrica. Si con el consumo básico pagamos 95 centavos, con la tarifa DAC la pagamos a 7 pesos. ¿Sí? Ahorita bajó un poquito porque el año pasado se equivocaron a hacer los cálculos y aumentaron muchísimo la tarifa DAC. Entonces tienen que hacer un ajuste para restablecer el error que tuvieron, pero mientras ya perjudicaron a todos los usuarios que pagaron esos costos en tarifa DAC. Imagínense, esa tarifa DAC vamos a pagar arriba del 500% de lo que venimos pagando. ¿Sí? Y es lo que está haciendo Comisión Federal de Electricidad. De manera constante viene aumentando el consumo de cada uno de nosotros para rebasar ese subsidio y está en la tarifa DAC. ¿Sí? Y se darán cuenta ustedes en sus recibos cómo les ha venido llegando. Y entonces es lo que viene pretendiendo. En la tarifa doméstica, que ahora ya es pequeña demanda en baja tensión, es exactamente lo mismo. El kilowatt hora está arriba de 3 pesos con 60 centavos. ¿Sí? Y entonces si consumimos nosotros 800 kilowatts, pues estamos pagando arriba de 2.500 pesos en un negocio. ¿Sí? Y entonces también es algo que es exagerado, tomando en cuenta que Comisión Federal de Electricidad también viene alterando los consumos de los servicios domésticos. Y entonces es lo que le venimos diciendo al presidente, pues que voltee a vernos, que se informe y que no se deje engañar por los que siempre han vivido de nuestro país, ¿no? de todos los mexicanos. ¿Sí? Y entonces no vamos a firmar ningún contrato con Comisión Federal de Electricidad hasta que no tengamos el borrón y cuenta nueva. Hay gente que tiene un contrato firmado en el resto de la República con Comisión Federal de Electricidad y existen lo que son las DACs, que son las disposiciones administrativas de carácter general, que son las que rigen las obligaciones y derechos de los usuarios y de los suministradores, como es Comisión Federal de Electricidad. Y estas DACs dicen que si hay una modificación en los contratos, los que ya firmaron un contrato no están obligados a firmarlo, ¿sí? Sino los nuevos usuarios. Y entonces esta es otra trampa de Comisión Federal de Electricidad, porque en el contrato que pretende que firmemos, en primera es un contrato que se robaron. Ese contrato nosotros lo hicimos en el sindicato en su base, lo presentamos a la Comisión Reguladora de Energía, lo presentamos a Profeco y dijeron, pues está bien, el contrato viene lo que marcan las leyes, está bien. Y entonces, lejos de aprobarlo a su base, lo aprobaron y se lo dieron a la Comisión Federal de Electricidad, pero le hicieron algunas modificaciones en contra de los intereses de nosotros como usuarios, ¿sí? Y algunas de las modificaciones dicen que nuestros medidores van a estar en los postes adentro de un gabinete, y entonces ahí nos van a cortar la luz de manera remota, no va a haber manera de conectarnos, no va a haber manera de saber nuestros consumos. Nos dan un display y ese display lo ponemos en cualquier contacto de la casa, pero dice el contrato, si tú quitas tu display y se borra tu consumo, jamás vas a saber cuál es tu consumo, y bueno, pues te vamos a seguir cobrando lo que es. Se conducen o se comunican el medidor con el display vía Wi-Fi. Y entonces, ¿qué ha venido pasando? Que conecta el display, el medidor que detecta el primer display le manda esas lecturas, entonces ni siquiera vamos a pagar los consumos que nosotros tenemos. A lo mejor vamos a pagar el del vecino, y si el vecino consume poco, pues ya le hicimos, ¿no? Pero si consume más, vamos a pagar el consumo del vecino.
Entonces, es alguna de las modificaciones que ha hecho Comisión Federal de Electricidad en contra de nosotros como usuarios. Entonces, no vamos a firmar ningún contrato hasta que concretemos nuestras justas demandas, ¿sí? Entonces, aquí todavía no han llegado fechas para audiencias. Sabemos que las audiencias, también Comisión Federal de Electricidad y Profeco, se han venido coludiendo, y en la primera audiencia pretenden salvaguardar los derechos del usuario, del suministrador, y dice, bueno, quedan salvaguardar sus derechos y hagan lo que quieran. Y entonces hemos venido trabajando con todos los compañeros coordinadores, ¿sí? Y ya tenemos un tríptico, cómo nos tenemos que nosotros defender en las audiencias, ¿sí? Para que el conciliador de Profeco no se pase de listo, y el de Comisión Federal de Electricidad no quiere imponer lo que ellos dicen, ¿sí? Tienen que respetar, y realmente lo que marca la ley de Profeco, lo que marca la ley de la industria eléctrica y lo que marcan las disposiciones, todo es favorable para nosotros, pero no lo sabemos. Entonces, si no lo sabemos, no podemos hacer valer nuestros derechos. Entonces, al hacer este tríptico también, venimos buscando cómo capacitar a todos nosotros como usuarios para que en el momento que tengamos una audiencia podamos tener una buena defensa en contra de Comisión Federal de Electricidad. Sí, asimismo se ha hecho un tríptico de las diferentes leyes que nos protegen, y con esos trípticos en todas las regiones hemos podido retirar a Comisión Federal de Electricidad de las zonas y evitar el corte, ¿sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos, para no aburrirlos, es lo que tenemos la ventaja legalmente, pero bueno, sabemos que esta lucha es una lucha política, ¿sí? Y hay que ganarla pues en las calles, ¿no? En las calles, porque legalmente la tenemos ganada, las leyes dicen que tenemos la razón, pero tenemos que ganarla en la calle, y tendrá que llegar ese momento que tengan que darle solución al conflicto de la nube, al conflicto del ESME, y más aún cuando el Sindicato Mexicano de Electricistas le ha dado las propuestas y la viabilidad al gobierno para que pueda finiquitar la problemática de los usuarios que integran únicamente a la nube, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, es importante que lo puedan comentar y que lo aclaramos en este momento. Acá la compañía tiene una duda. No es duda, es los videos que hemos hecho de que los cobros y que no somos unos cuantos. ¿Hemos podido llamar la atención del presidente? Sí, inclusive mi compañero Raúl manda los videos a la Secretaría de Energía, al SENACE, a la CRE, a la Presidencia, a Comisión Federal de Electricidad, a Profeco, y ha habido respuesta y preocupación por ellos, ¿sí? Ha respondido los videos, ha dicho, bueno, pues acérquense para que les demos solución, ¿sí? Quiere decir que esto les está pegando, y entre más videos sean, ¿sí?, tenemos mayor fuerza, ¿no? Porque no somos un caso aislado, somos millones de personas que estamos viviendo esta problemática. Y entonces sí han venido contestando ellos los twitters. ¿Qué venimos esperando? Que ellos mismos hagan una propuesta, ¿sí?, para poder demostrar que tenemos la razón, ¿sí? Y en algunos videos, bueno, pues decimos, señor presidente, sí viene subiendo la luz, y como usted ha dicho que lo puede demostrar, también nosotros, y lo demostramos pues con la misma página de la Comisión Reguladora de Energía, que es la que fija las tarifas. ¿Y cómo fijan las tarifas? De acuerdo al costo de operación y a los pasivos laborales del único suministrador que está operando en el mercado, que es Comisión Federal de Electricidad. CFE tiene pasivos laborales, ¿sí?, muy altos, y su costo de operación es muy alta, por eso es que las tarifas están muy arriba, ¿sí? Un megawatt es 1.000.000 de watts, ¿sí? Y un generador vende 1 megawatt o 1.000.000 de watts al suministrador o al SENACE, se lo vende arriba de 500 pesos. ¿Sí? Imagínense, si por 1 megawatt ellos pagan 500 pesos, a nosotros nos cobran 500 pesos si consumimos 350 kilowatts. ¿Sí? Imagínense la ganancia que tienen, cuánto están ganando, y entonces la energía eléctrica nos pudiera costar mucho menos,
¿sí? Pero es una ganancia que se está repartiendo entre todos y al último, ¿quién lo paga? Nosotros. Y ahora si revisamos nuestros recibos de la luz, pagamos energía, pagamos la transmisión, impuestos por distribución, pagamos porque trabaje el SENACE y los servicios conexos, aparte del costo. Encima de eso, tenemos que pagar el 10% de nuestro consumo. En el distrito lo cubre el Distrito Federal, el alumbrado público, pero en el Estado de México y en el resto del país, todos los usuarios pagamos el alumbrado público y pagamos el 10% de lo que consumimos. Entonces, si nosotros pagamos 500 pesos de luz, pues tenemos que pagar el 10%, 50 pesos de alumbrado público. Quien consume 1.000.000 de pesos de luz tiene que pagar 100,000 pesos de alumbrado público. Y entonces es justo, ¿no? Y entonces por donde quiera nos la aplican. Hay unidades habitacionales que pagan el 10% en su recibo. Y entonces tienen que pagar el alumbrado de la privada y les cobran otros 10% del alumbrado de la privada. Y aparte tienen las bombas de agua o tienen el mecanismo automático, tienen que pagar todo el 10%, pues están pagando un 30% de alumbrado público. Y entonces es algo que se tiene que acabar, pero finalmente la producción de energía eléctrica no es tan cara. ¿Sí? Lo encarecen ellos en sus procesos de privatización que hicieron. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga otro? Allá, Sergio. Bueno, mira, en relación a las notificaciones que han enviado los usuarios, en donde pues tendenciosamente se amenaza al usuario de que si no cubre los pagos atrasados, pues es el moche automático, ¿no? Como ya lo está explicando, bueno, no sabemos, esos despachos son privados, ¿no? Son particulares, nada que ver con la CFE. Entonces, no sé si a todos les han llegado los emplazamientos, las notificaciones, pero yo creo que a todos, ¿verdad? Las hojitas de que si no pagas, moche. Así son cobros extrajudiciales. ¿Sí? En algunos de los casos son empresas que no están regularizadas, entonces no tendrían por qué cobrarlos. Las disposiciones administrativas de carácter general dicen que el suministrador tiene la obligación de tener o contratar un área para recuperar la cartera vencida, sí, que es el adeudo que tienen los usuarios en este caso. ¿Sí? Si alguien no le paga, Comisión Federal de Electricidad tiene que mandar esos adeudos a una cartera vencida y tener una área especializada en la recuperación del adeudo. ¿Sí? Así lo marcan las disposiciones, pero estas empresas que tiene Comisión Federal de Electricidad, muchas de ellas son fantasmas, no existen, lo hacen en horarios irregulares, nos están amenazando, nos están marcando cómo obtuvieron nuestros datos si nosotros jamás los hemos dado. ¿Sí? Vienen violentando nuestra privacidad y entonces vienen actuando de manera ilegal. ¿Sí? Vienen haciendo de repente requerimientos de pago, nos llevan, el documento dice tienes un adeudo de 39 bimestres sin pagar, ¿no? Por decir una cantidad, y me debes X. Si no me pagas en 72 horas te vamos a cortar la luz. ¿Sí? No lo pueden hacer. Nosotros, antes de que llegue la facturación, nosotros ya metimos nuestro recurso de queja, que es lo primero que marca la ley. Las mismas disposiciones dicen que si nosotros tenemos algún conflicto con el suministrador, en este caso con Comisión Federal de Electricidad, vamos a CFE y levantamos una queja. Tiene que respondernos en 3 días. Si nosotros no estamos de acuerdo con la respuesta que da Comisión Federal de Electricidad, tienen 5 días adicionales para tratar de aclarar esa problemática que tenemos. Si no, de lo contrario, nosotros estamos en nuestro derecho de meter una queja ante la Profeco o ante la Comisión Reguladora de Energía. Y entonces ya tenemos nuestro recurso de queja. Nosotros ya al ingresar el recurso de queja nos acogemos al artículo 113 de Profeco, que dice que con tan solo el inicio de este procedimiento conciliatorio, el proveedor no puede cortar la luz hasta que no lleguemos a una conciliación. ¿Sí? Aunado a esto, repito, la ley de la industria eléctrica dice que nos tienen que dar la continuidad hasta que se determine quién es nuestro suministrador. ¿Sí?
Y entonces el decreto de extinción mañosamente lo manipulan y dicen los contratos de luz y fuerza del centro en automático se transfieren a Comisión Federal de Electricidad. Y entonces eso lo hacen y Comisión Federal de Electricidad dice, bueno, yo ya tengo tus contratos, tú ya te tienes que arreglar conmigo. Pero la ley de Profeco dice, no puedes hacer eso. No puedes transferir tu contrato de un proveedor a otro que no estuvo involucrado en la firma del mismo, ni evadir tus responsabilidades. Y entonces no puede pasar eso, para que cuando llegue el contratista o trabajador de CFE que diga, sí, tu contrato lo pasaron a CFE, ¿no? ¿Sí? El artículo 103 dice que no se puede hacer eso, ¿eh? Y entonces yo tengo un contrato con Luz y Fuerza del Centro, que me venga a cobrar Luz y Fuerza del Centro, ¿sí? Yo no incumplí mi contrato lo incumplió Luz y Fuerza del Centro porque se fue y de Dios me dijo. Hasta ahorita nadie me ha notificado que Luz y Fuerza del Centro dejó de ser mi proveedor y que CFE es mi nuevo proveedor, porque jamás ni por los medios masivos lo dijeron. ¿Sí? Y entonces seguimos teniendo un contrato vigente con Luz y Fuerza del Centro. Sí. Bueno, otra que acaba de decir, bueno, hace poco cuando fue lo de presidente en el Zócalo, que fueron para que lo apoyáramos, que fue su marcha, que iba a dar lo de la luz y el apoyo, que para CFE, hubo un video donde dijo que ya CFE ya es nuestra primera empresa de luz y fuerza, que otra también iba a apoyar a pelear a quitar muchas extranjeras, que para igual no haya tanto consumo de energía, ¿no? Bueno, entonces ya quedamos que CFE es nuestra empresa consumidora de energía. Nosotros estamos aquí para pelear las tarifas justas. ¿Cuánto tiempo o cómo se va a ir procediendo eso o cómo nos vamos a ir enterando también para poder estar todos enterados? Como dicen, muchos pues te llegan, por ejemplo, hoy en la tarde nos estuvieron llegando fotos de que ahí están los de la luz y pasaron a la casa y se me hizo raro porque llegan y te dicen voy a tomarte tu medidor, solamente ya sabemos que no nos tenemos que dejar. Le dije no, tienen una lista, ya hasta tienen el número del medidor. Cuando dije, ¿en qué momento le di mi medidor? Y ya, nada más con su aparatito y ya nada más nos apuntaron, son del ESME. ¿Qué nosotros qué vamos a hacer en esos casos? Tenía que haber dejado que apuntaran algo o qué, porque también ni se reportaron, dijeron yo soy de tal, yo me llamo tal y vengo a tomarte la luz. Nada más dijeron vengo a tomar tu medidor. Dije no puedes porque yo soy del ESME y me dijeron entonces nada más sumaron, vieron la nota y todo eso. ¿Qué procedemos ahí a hacer nosotros? Ok, la movilización que hizo el presidente fue en conmemoración de la nacionalización del petróleo, ¿sí? Y como comentaba anteriormente, él impulsaba una iniciativa de reforma eléctrica para fortalecer a CFE y no se aprobó, ¿sí? Sigue exactamente lo mismo. Comisión Federal de Electricidad, a partir de que se aprueba la ley de la industria eléctrica, se dividió en 9 empresas, ¿sí? Son 9 filiales diferentes: transmisión, distribución, generación, comercialización, etcétera. Y entonces una no tiene que ver nada con la otra. Si truena distribución, la comercialización no puede hacer nada, porque son empresas diferentes, las dividió. Esta reforma que pretendía impulsar el presidente era unificar nuevamente a Comisión Federal de Electricidad, como estaba antes, como estaba Luz y Fuerza del Centro, una sola empresa. ¿Sí? Y entonces eso no lo ha podido lograr en estos momentos. Quiere fortalecer a CFE, está bien, tendrá que darle solución a los conflictos que existan, porque en todo el país hay conflictos con este tema de la luz. Tendrá que darle solución, tendrá que haber un nuevo contrato, y a partir de que firmemos un contrato, a partir de ahí tendremos que respetar los convenios, ¿no?, entre suministrador y usuario. ¿Sí? Tenemos que firmar ese contrato de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Es un contrato que se hace de manera unilateral por el proveedor, ¿sí? Y que si nosotros queremos firmar un contrato, pues tenemos que aceptar forzosamente lo que viene ahí. No le podemos modificar un punto, una coma. ¿Sí? Si queremos luz, si queremos firmar un contrato, pues es ese o no es nada. Y a su vez es un contrato mercantil en el que nos comprometemos, en este caso el suministrador, a darnos un servicio y nosotros a pagar por ese servicio. Cuando esto se tenga que ya finiquitar, obviamente por medio de los coordinadores, todos nos vamos a enterar porque se dan los informes, se hacen las convocatorias, ¿sí? Que
hay alguna solución. Cuando ese momento llegue y se tenga que firmar un contrato, pues se convocará en cada comité, será una reunión masiva también, informando qué es lo que procede, si ya podemos firmar ese contrato y en qué condiciones tiene que estar. Pero lo primordial es el borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Sabemos que la tarifa social y justa la venimos demandando, pero es una tarifa que el mismo gobierno la aplica. Si baja los costos de la energía eléctrica en la generación y no se reparte el dinero en todos lados para que la generación sea más barata, las tarifas van a ser bajas. ¿Sí? Y entonces es un compromiso que el mismo gobierno hizo. El presidente decía, cuando acabe yo mi periodo como presidente, del 34-39% que existía de generación por CFE, vamos a acabar en un 54%. ¿Sí? La semana pasada compra 13 plantas de generación de Iberdrola y con eso se alcanza el 55% de la generación. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que se va a abaratar la energía. ¿Sí? Eso no va a bajar la energía. Entonces tiene que haber una propuesta para que baje el costo de la generación, y piensa comprar otras plantas de generación del presidente para llegar hasta un 66% de la generación total en el país. Pero ¿eso en qué nos beneficia si no baja la luz? En nada. Está bien, cumplió y de alguna manera pues viene recuperando. Sí, a lo mejor no nacionalizando, pero recuperando lo que perdimos. Y muchas veces lo hemos dicho, yo de menos en mis comités de Tecámac desde hace muchos años, decíamos, pues ya perdimos todo. ¿Sí? Las minas son de los extranjeros, las playas son de los extranjeros, la energía eléctrica son de los extranjeros. Modificaron la ley del trabajo, modificaron la educación pública, la seguridad social, ya no tenemos pensiones, perdimos todo. ¿Y ahora qué vamos a defender? Nada. Tenemos que luchar por recuperar lo que hemos perdido. Afortunadamente, dentro de este periodo que lleva gobernando el presidente, pues están recuperando cosas. Pero en cuestión de pensiones, pues no. ¿Sí? ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia cuando ustedes están enterados, ¿no? Que la nueva central de trabajadores, el sindicato, metimos amparos para que se respeten las jubilaciones? ¿Sí? Cuando crean una medida que son las sumas, y esas sumas lo crean para que las multas sean más baratas y no se tengan que pagar con el salario mínimo. Y entonces todos los trabajadores pagamos o aportamos para nuestra pensión en salario mínimo, y ya cuando nos jubilamos, nos jubilan con los sumas, que es el 50% menos de lo que tendríamos que tener como jubilación. Y entonces en este gobierno la Suprema Corte y las cámaras avalan eso, que se paguen las pensiones con UMAS, ¿sí? Que sigan existiendo los afores, que vienen arriesgando el dinero que tenemos todos nosotros en los afores. Y entonces ellos arriesgan el dinero y dicen, pues ya perdí tantos millones, pues ni modo, no es mi dinero. Yo lo mío no lo perdí, lo perdieron los que invirtieron. ¿Sí? Y entonces los primeros que se jubilaron, ¿sí? Después del 97, que alcanzaron las primeras jubilaciones, o el nombre dales, ¿no? El primer beneficio de las afores, se llevaron nada. Imagínense a alguien que del 97 a la fecha acumuló 200,000 pesos. Sí, con 200,000 pesos hacen un estudio de vida y dicen, vas a vivir 10, 15, 20 años. Esos 200,000 pesos te los voy a dividir en ese tiempo. Y entonces, ¿eso alcanza para vivir? ¿No? Y entonces el sindicato metió un amparo, inclusive en ese sentido lo desecha la Suprema Corte, y ahorita nos vamos a ir a tribunales internacionales. En Francia hemos visto, ¿no?, cómo toda la clase trabajadora en Francia se ha unido para que no les quiten las pensiones que se las están aplicando. Y entonces es un ejemplo de lo que hemos vivido, ¿no? En el caso del sector eléctrico es exactamente lo mismo. Tenemos que recuperar otra vez la energía eléctrica. Decía la Constitución, antes de que modificaran el artículo 27 y 28 constitucional, que no se otorgarán permisos, ¿sí?, a terceros. Y entonces ya ningún privado tendría que tener ese control, porque la energía era estratégica para la nación, y así lo decía la Constitución, y ahora ya no. Sí, vimos que en Monterrey, que en varios estados de la República, de repente hubo apagones en estados completos. ¿Por qué?
pues porque compraba, Estados Unidos nos vendía el gas y supuestamente con el frío se congelaba el gas, le salía más caro venderlo, dice pues ya no te lo vendo. Y entonces las plantas de generación dicen yo no lo voy a comprar más caro, prefiero que la gente se quede sin luz a tener que invertir yo. Y entonces ahí nosotros estamos a expensas de las empresas privadas, que nos den el suministro de energía eléctrica cuando quieran y que nos los quiten cuando quieran. Extranjeras. Según eso era su propuesta ya quitarlo por lo que viene de litio. Eso es lo que propone. Ya era quitar varias empresas extranjeras, el cual ya se vaya quedando ya más, que salga todo de México y ahora sí nosotros poderlo distribuir hacia el extranjero. Según ese es su plan que tiene. Es lo que propone, por eso compró las 13 plantas de generación de Iberdrola, que fue la que dejó de suministrar. Sí, pero que además son plantas altamente contaminantes, no es energía limpia, no es energía renovable. Sí, Comisión Federal de Electricidad tiene muchas plantas de generación de carbón, inclusive Manuel Bartlett hizo contratos con las minas para que le vendían miles de toneladas de carbón para generar, y entonces pues, contaminamos mucho, cuando tendría que ser una propuesta de energías limpias y renovables. ¿Sale? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, sí. Salió en un periódico que las plantas que compraron son inservibles, que ya están caducas. ¿Qué hay de eso? Bueno, sabemos que la derecha trata de minimizar los logros, ¿sí? Y sabemos, a nosotros nos dijeron lo mismo, la misma disidencia del ESME, cuando obtuvimos la planta de generación de Necaxa, de Lechirí, de otras, decían, no, pues les dieron pura chatarra. ¿Sí? Le metimos mano y echamos a andar esa chatarra. ¿Sí? Para ellos es chatarra, pero son plantas que generan, que obviamente necesitan su mantenimiento. Estos no le meten recursos porque nada más quieren ganar, ganar y ganar. ¿Sí? Pero son plantas que son productivas. ¿Sí? Aumentan el 16% de la generación, es decir, que generan, son plantas que se pueden repotenciar, ¿sí? Que pueden hacerlas de ciclo combinado para obtener una mejor producción y una menor contaminación. Pero bueno, la izquierda es lo que siempre va a decir, no, siempre va a minimizar los avances o logros que, perdón, la derecha, los derechos o logros que se alcancen. Luego otra pregunta, sí. ¿Por qué el borrón y cuenta nueva, que una vez fui a reclamar a CFE, dijeron que era no es para Tabasco, ¿por qué para allá y para acá no? En Tabasco tienen como 20, 25 años luchando ellos por un borrón y cuenta nueva. Es una problemática que tienen todo ese tiempo, ¿sí? Y entonces llegó el momento que Comisión Federal de Electricidad inundó todo Tabasco. Si ustedes recuerdan, Tabasco se inundó y fue porque Manuel Bartlett, director de Comisión Federal de Electricidad, no quería echar las plantas de generación, ¿sí? Para no producir energía porque estaban siendo beneficiados con recursos por otro lado. Cuando el que ahora es el secretario de Gobernación le dice a Manuel Bartlett, echa a andar las plantas de generación porque vas a inundar Tabasco. Echó a andar las plantas de generación, ¿sí? Y el agua la desagüó por otro lado y todos los canales estaban tapados, inundó Tabasco. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, como ellos ya traían una lucha, y el año pasado, año y medio, tentativamente les dieron el borrón y cuenta nueva. Y dijeron, Tabasco alcanzó el borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Y después de la primera, segunda, tercera facturación que le llega a los ciudadanos de Tabasco, les vuelve a llegar el adeudo que tenían. Y entonces dice Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues es lo que me deben, ¿eh? A mí Tabasco, el gobierno de Tabasco no me pagó nada. Entonces incumplieron la palabra, ¿sí? De haber cubierto el adeudo que tenían. En el caso de nosotros es diferente de los que estamos en la nube. ¿Por qué? Porque hay propuestas viables de pagar el adeudo con generación, ¿sí? Y entonces, repito, el gobierno no tendría que invertir nada, ni siquiera le causa un precedente. Si el gobierno dice, le condona el adeudo a los de la nube, pues los de Tabasco van a decir, pues a mí me los tienes que condenar, y los de Colima, y los de Veracruz, y los de Guerrero. Pero si el adeudo se cubre, como lo está proponiendo el ESME, el gobierno pues no crea compromisos con nadie, porque diré, bueno, pues
el sindicato está pagando eso, pues a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que me paguen. Y entonces están las propuestas viables, repito, ¿qué queremos? Pues simplemente voluntad política para que se pueda concretar. ¿Sí? ¿Alguien más, compañeros, compañeras? Te pregunto por allá, ¿hay alguna ventaja en la compra de estas 13 plantas de Iberdrola para el país? Decimos, el Estado ya tiene el control de esas plantas. Lo que sería conveniente es pues, que bajen el costo, ¿no? El costo de la energía que venden para que todos la pudiéramos tener en una condición más barata y tener una tarifa social y justa. Eso sería lo conveniente. Sí, ahorita el gobierno alcanza la meta y cumple la promesa de tener más del 55% de la generación en el país. Ahora lo que queremos es que cumplan la promesa de bajar las tarifas. Así es. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? ¿Y hay propuesta para unir las plantas de ustedes con las que acaba de comprar el gobierno a Iberdrola? Bueno, como les comento, lo que es la generación y la comercialización de la energía, esa lo puede hacer cualquier privado. Inclusive el Sindicato Mexicano de Electricistas le dice al gobierno, está bien, yo te entrego las plantas de generación que yo tengo, ¿sí? Y que exista una rescisión laboral en Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Y obtener el borrón y cuenta nueva de los usuarios. Y yo te regreso lo que tenemos, ¿sí? Y entonces eso está latente, es una de las propuestas que se ha hecho al gobierno. Entrego yo las plantas de generación, te las vuelvo a dejar que tú las tengas en control, pero le das trabajo a los trabajadores de resistencia del ESME y tenemos que concretar el adeudo que tienen los integrantes de la NUE. ¿Sí? ¿Alguien más, compañeros, compañeras? ¿Nadie más? ¡Bendito Dios! ¡Ya has escuchado! Qué bueno que vinieron a darnos. Pues te queremos dar las gracias porque sí nos hacía falta, ¿no?, que vinieran a vernos para pues, que ellos también sintieran el apoyo por parte de ustedes. Y pues yo creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que nos has comentado y pues te damos las gracias a ti, a todos. Gracias. En verdad que nosotros estamos a la orden, nuestro secretario general ha hecho un compromiso con la NUE, ¿no? Dice, bueno, hemos trabajado hombro a hombro y dice nuestro secretario Martín Esparza Flores, amor con amor se paga. La NUE ha apoyado al ESME, el ESME viene apoyando a la NUE y tenemos que concretar juntos las demandas que tenemos. Y bueno, para nosotros a veces es complicado poder acudir a todos los comités. Afortunadamente, bueno, nos hicieron la invitación, estamos aquí, pero que quede claro que estamos nosotros de manera incondicional apoyando las problemáticas que tengan y poder aportar con el conocimiento que hemos obtenido entre todos juntos para seguir defendiendo el sector eléctrico y nuestro servicio de todos nosotros. Y bueno, pues muchas gracias, ya no los aburro. Y ya. Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.